recordar de dónde salen los coeficientes, de dónde salen ciertos valores, ¿verdad? Y ahí sí hay muchas cuestiones que atender en un único o en un mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo estaría deteniendo, parando o retrasándome más en las partes que considere importante, ¿verdad? O que considere que me parece que ustedes deben manejar o entender el motivo. Por otra parte, en cuestiones de cálculos y verificaciones numéricas, en general yo pido ayuda, ¿verdad? Es decir, me gustaría que alguno de ustedes pueda realizar el cálculo, ¿verdad? Eso con el fin de que la clase no sea monótona y que no sea un monólogo, ¿verdad? Entonces que haya una cierta interacción. Para las consultas pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a viva voz. Yo personalmente no tengo drama. Siempre que pueda, que sepa o les pueda responder, les estaría ayudando, ¿verdad? Por otro lado, teóricamente ya deberían tener ahora el ejercitario, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podemos decir antes de arrancar? Y bueno, nada más eso, ¿verdad? De vuelta, la materia no es complicada. Es muy extensa, sí. Por sobre todo en la parte teórica, ¿verdad? Hay muchos conceptos, muchos métodos de cálculo. Ahí sí es bastante extensa y tiene un cierto peso, ¿verdad? Entonces, no dejen de lado esa parte, ¿verdad? La cuestión de leer y no equivocarse en el examen, ¿verdad? A ver, ok. Entonces, la metodología con la que vamos a trabajar conmigo, al menos, es de vuelta. Voy a tener el documento que les pase a ustedes. Vamos a ir resolviendo juntos, voy a ir señalándoles algunos datos, escribir algunas fórmulas, escribir de dónde salen algunas cuestiones, ¿verdad? Y así vamos a desarrollar. Ok, yo siempre coloco a grabar la clase, entonces eso no debería ser un problema. Eso es, un momento. Eso eventualmente o lo subimos a alguna parte o les paso el enlace para que ustedes puedan verlo en otro momento. Ok, a ver, ya tenemos. Ok, nada más que eso, ¿verdad? De vuelta, si quieren en algunas consultas, no se olviden de hacerlo, ¿verdad? Sin drama. A ver, voy a poner para grabar esto. Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Este sería el documento que, que les pasamos recién, en donde evidentemente está el desarrollo del ejercicio que vamos a dar hoy, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, en general, se trata siempre de cumplir, digamos, una cierta suerte de estructura. Con estructura me refiero a la estructura del algoritmo del cálculo. ¿Ok? Fíjense que al hacer de esta forma resulta mucho más ordenado, mucho más fácil de entender y por sobre todo no nos hace mucho más simple el desarrollo mismo. Entonces, de vuelta como les había dicho, este ejercicio en general ya tiene todos los cálculos hechos. Cuestión que nos va a hacer ahorrar muchísimo tiempo. Nos va a hacer ahorrar por lo menos media hora o más de lo que hubiese sido si nosotros teníamos que hacerlo de cero. Entonces es una ventaja que tenemos. La desventaja es que eventualmente podríamos
avanzar muy rápido en uno de los apartados, en una de los cálculos, por lo que si creen que estamos yendo muy rápido, tienen que nada más, no sé, o levantar la mano o escribir, profe, podría repetir tal parte, etcétera. O sea, no hay problema con eso. Es mejor repetir la cantidad de veces que sea necesario que directamente dejarlo pasar. Nada más les muestro aquí para que tengan ni idea, ¿ok? Entonces vamos a tratar de arrancar. Yo suelo desarrollar los ejercicios, digamos, con esta plataforma, ya que me permite hacer los gráficos que yo considere necesarios o escribir lo que me parezca interesante, ¿verdad? Yo creo que se ve bien, o no sé si les aparecen muy pequeñas estas letras. Si logran entender bien, entonces me queda un margen bueno aquí a la derecha de forma que yo pueda escribir, ¿verdad? Se Sí, ve sí, bien, profe. gracias. Ok, entonces la idea es la siguiente, ¿verdad? En la semana pasada, creo que ustedes vieron el procedimiento del cálculo de una viga. Una viga de sección rectangular, nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal. Hoy, entonces vamos a centrarnos en lo que sería el dimensionamiento de una viga T eh, a la flexión, ¿verdad? Evidentemente esa viga T puede ser parte de la estructura de una losa que está construida con un sistema múltiple de vigas T múltiples, o ya puede ser parte eventualmente de un puente con viga T múltiple. ¿Ok? De cualquier forma, nosotros vamos a centrarnos en el cálculo de la viga T. Es decir, vamos a suponer que ya tenemos las cargas de diseño o las cargas con las que vamos a dimensionar la estructura. Más adelante, y ya creo que a partir de la siguiente clase, van a darse cuenta cómo se obtienen esas cargas o momentos últimos. Va a depender de la sobrecarga, del peso propio, de la carga accidental, del tránsito, de la capa asfáltica, etcétera. Va a depender de muchas cuestiones, ¿verdad? Del cordón mismo, del cubre rueda, etcétera. ¿Ok? Hoy ya nos centramos en este cálculo. Entonces vamos a ver. Primero leemos, luego tratamos de interpretar el enunciado y empezamos el desarrollo. Dice lo siguiente: dimensionar la viga interior de un puente en viga T de 12 metros de longitud, siendo el momento último o el momento de diseño igual a 106,2 toneladas por metro y el cortante último, el cortante de diseño, 54,3 toneladas. Adoptar la resistencia de los materiales F'C igual a 220 kilogramos por centímetro cuadrado y Fi como 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Se entiende que estos corresponderían a la resistencia característica, ya sea del hormigón o la resistencia del acero, que fueron adoptados por el que diseña la estructura o el calculista en cuestión. Entonces me doy cuenta que realmente al final de cuentas esto es el tablero de un puente con vías múltiples o con 4 vías. Eh, lastimosamente aquí como que se perdió la definición de la imagen. Vamos a ver si aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Entonces, ¿cómo nos da ya la sección transversal típica del puente en cuestión? Me puedo percatar lo siguiente. Me doy cuenta que las vigas T están separadas cada 2,4 metros y evidentemente a los costados están los voladizos correspondientes a las vigas laterales. Como yo me voy a centrar en el cálculo de la viga interna, ¿sí? Entonces yo voy a tener que tener en cuenta estas dos dimensiones, es decir, la separación entre las vigas inmediatas, ¿ok? Me da el espesor del tablero, me dice que es 20 centímetros,
me da la altura total de la viga, me dice que es 100 centímetros, me da el recubrimiento, perdón, me da por ende me puede dar el recubrimiento, ¿verdad? Pero me da de aproximadamente 96 me dice, ¿verdad? Y recordemos que D es básicamente el canto útil. Sería la altura menos el recubrimiento de, o que utilizamos para el cálculo de las varillas positivas o del armado positivo. ¿Ok? Más adelante nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un valor de D para las varillas positivas y un valor de D para varillas negativas eventualmente. Ok, entonces esta es nuestra situación. Si se dan cuenta, no nos dice el ancho de la viga. Entonces es algo que teóricamente yo podría editarlo o yo podría definirlo. Volvemos aquí. Entonces el diseño consiste en centrarnos en este. De vuelta, esta separación y esta separación eran constantes igual al 240. Entonces ya tenemos una idea. Tenemos la altura total 100. Básicamente esos son los datos definidos, los datos que sí ya están fijos. Entonces, ¿en qué consiste ahora? Lo primero, cuando nosotros trabajamos con vigas T, lo que realmente hay que determinar al principio es el ancho efectivo de lo que sería la cabeza comprimida. ¿Ok? Entonces, ese ancho efectivo sería lo que realmente trabajaría como una viga T. Y hay ciertos limitantes para ese valor. Y esos limitantes se van a dar cuenta que dependen de muchas cosas, por sobre todo de qué norma estamos utilizando, ¿verdad? Podemos utilizar la ASTO LRFD, la ASTO estándar, la ASI, la norma española. Entonces, todos esos tienen sus limitaciones, ¿ok? En general son muy similares, puesto que al final de cuentas están basadas en teoría, las mismas teorías, pero eventualmente puede variar entre normas. Nada más a eso le quiero aclarar. Entonces, nosotros vamos a tomar el ancho efectivo como el menor de los tres siguientes parámetros. Me dice, la primera opción es que el ancho efectivo debe ser menor o igual a un cuarto de la luz efectiva de la viga. La luz efectiva de la viga se refiere o hace referencia a la distancia entre dos puntos continuos en donde el momento es cero. ¿Ok? Entonces, para eso yo debo saber el diagrama de la viga. En este caso, al decirme nada más que la viga es de un tramo de 12 metros, entonces yo sé que la viga es simplemente apoyada. Entonces la longitud total sería la longitud efectiva. ¿Ok? Entonces la primera opción sería básicamente un cuarto de 12. La siguiente opción sería menor o igual, ¿ok? A 12 veces T sub S. T sub S sería el espesor de de la cabeza comprimida para una viga T, o en este caso el espesor del tablero. Nosotros lo tenemos definido y era igual a 20, entonces también está dimensionado. Y este valor aquí, B sub W, es el ancho del alma de la viga T. En este caso, el BW no tenemos nosotros. Y por último, menor o igual a la separación, pero esta S sería la separación entre las distintas vigas T. Como en este caso, yo me centro o me voy a hacer el cálculo de la viga central, entonces esa separación sería 240. Aquí están todos esos valores. Al reemplazar, esta parte sí es nada más reemplazar. Me doy cuenta, la primera opción sale un cuarto de 12 metros, sería 300 centímetros o 3 metros. La segunda sería 12 veces el espesor de la losa más un ancho doble. Fíjense que este valor aquí nosotros realmente no tenemos calculado.
Pero para buenas a primeras nosotros podemos ya tantear, eh, o como se dice más normalmente, chutar un valor. La recomendación que yo les diría es que ese ancho siempre sea mayor o igual a 30 centímetros. Está muy grueso. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que las vigas de puentes realmente tienen una cara un poco más de lo normal o sí, que comparando una viga de una estructura convencional. ¿Verdad? Entonces, si tenemos un ancho bastante pequeño, realmente colocar las varillas, luego hacer el vertido, el hormigón, realmente va a ser muy complicado. Pero podríamos usar 30 para arriba, 30 ya sería algo ajustado. Es por eso que tanteamos con 35. Fíjense que si colocaba 30 igual en vez de 2,75 quedaba como 2,70. Y por último, la separación. Es decir, no puede ser mayor a la separación entre las vigas T, en este caso 2,40. Como dijimos que tomábamos el menor, nos quedamos con eso. Entonces, evidentemente queda, no influye si yo tomaba 30, 35, 40 o una separación mayor porque ya daba un ancho efectivo mucho mayor. Nos quedamos con ese ancho. Pasamos a lo siguiente. El siguiente apartado ya sería el dimensionamiento, es decir, ahora ya tenemos la vía T. ¿Cuál es la vía T nuestra? Sería un ancho efectivo de 2,40, la base podríamos tomarlo como ya 35, ¿ok? La altura total de 1 metro. Son las dimensiones que manejamos hasta el momento. Ahora, con el momento de diseño, vamos a tratar de determinar la armadura necesaria para la flexión primero, ¿ok? Vamos a lo siguiente. Para determinar la cuantía necesaria de acero debido a la flexión, tenemos distintas fórmulas, evidentemente. Esto no es necesario o no es estrictamente necesario que ustedes lo memoricen, ¿verdad? Puesto que al final de cuentas tengo entendido que también pueden rendir con los o con formularios, ya que se van a dar cuenta que hay cantidad de fórmulas, entonces eh, no vale tanto la pena ocupar memoria nuestra en recordar exactamente las fórmulas, pero sí vale la pena en entender de dónde sale cada uno de los valores, puesto que el día que ustedes lo tengan que calcular van a tener un formulario, van a tener un software, van a tener la norma al lado, entonces no vale tanto esa pena. Entonces, aparece esta fórmula aquí. Tengo que entender, MU es el momento último, el momento de diseño. A ese momento, yo ya le apliqué los coeficientes de mayoración de carga. ¿Ok? Que depende de alguna de las normas con las que nosotros estamos trabajando. Eso es muy importante. Creo que en la clase anterior sí ya mayoraron algunas cargas y sacaron el momento de diseño. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aparecen varios factores. MU, momento último, momento de diseño, ya sabemos, es dato. Luego aparece phi, gamma 1, FI y D. ¿Ok? Vamos a ver lo que representa lo que sería cada uno. Empezamos por D, que quizás es el más fácil, ¿verdad? Con D, que sería el más fácil para nosotros recordar. El D evidentemente vendría a ser el canto útil. El canto útil es la altura menos el recubrimiento y menos la mitad de la varilla, por ejemplo, que estamos calculando. Es decir, es la distancia desde el borde, digo el borde porque si calculo las varillas positivas, es desde el borde superior, si calculo las varillas negativas, es desde el borde inferior. Entonces, si yo me centro, sale muy... Yo me centro en lo que sería esta vía T, algo así. Yo evidentemente voy a tener, no sé, algunas varillas aquí en la primera capa, ¿no? Vamos a suponer que tenemos en una capa de momento. Entonces, el canto sería toda esta distancia que está aquí.
Entonces, yo podría decir que es igual, opa, a una altura h menos el recubrimiento. De vuelta, el recubrimiento también este se establece por normas y hay veces que por situación especial de la estructura se adopta un valor mayor, ¿verdad? Hay veces que el recubrimiento mínimo es 2, hay veces que el recubrimiento mínimo debe ser 4, pero eso ya es por condiciones de exposición, qué sé yo, a agentes corrosivos, etcétera. Entonces sería la altura menos el recubrimiento menos lo que sería el diámetro del estribo que voy a utilizar y por último menos la mitad de lo que sería la varilla longitudinal. ¿Por qué? Porque si yo hago un zoom sin que se rompa, ¿verdad? Aquí, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener esto. Voy a dejar ahí en un poquito más grueso. Voy a tener el estribo aquí que pasa y pasa por afuera de las varillas principales. ¿Ok? Y luego está esta parte vacía que debe ser el recubrimiento mínimo. Entonces tengo 2 centímetros o 2,5 centímetros vacío, el espesor del estribo y luego el diámetro medio de la varilla longitudinal. De ahí es donde sale. Esto aproximadamente solía ser 2 centímetros, creo. 2 centímetros. Esto está entre phi del 10 o phi del 12, por lo tanto, o 1 o 1,2 centímetros. Y la varilla longitudinal, en general, podríamos decir que trabajamos con phi de 20. Phi de 16 ya cuando la carga es muy pequeña ya, ¿verdad? En general, phi de 20 ya es lo que se utiliza. Al hacer esto sale 2 más 1 y aquí más 1. Por lo menos 4 centímetros yo debería descontar. En este caso el ejercicio ya me da el recubrimiento, me da aquí el valor de D aproximado, decía 90, entonces coincide con lo que estamos haciendo. Además quiero que sepan de dónde salió este valor de 96. Igual, eso es el primer valor que fue chutado. Luego hay que recalcular. Por otro lado está el FI, ¿verdad? El FI aquí debería ser la F minúscula, como ya saben, y es lo que sería la resistencia del acero, el 4200. Luego aparece un valor de gamma I y aparece un valor de phi. ¿Ok? Vamos a ir por parte. Este valor de gamma I, creo que la vez pasada ya tuvieron que calcular el valor de gamma I también, pero si no, lo repasamos. Gamma 1, perdón, gamma 1. Gamma 1 que vendría a ser igual. Gamma 1 es un, aparentemente para nosotros todavía, vamos a encontrar ya la explicación, es un coeficiente. Ese valor está entre 1 y 0,85 aproximadamente, 0,85. Más o menos ese rango en general se mantiene. Y gamma 1 es igual a 1 menos era A, perdón, sobre 2 veces D. ¿Qué ocurre? D ya sabemos, D es el canto útil que vamos a utilizar. En este caso estamos tanteando todavía con 96. Ahora, aparece un nuevo personaje, A. ¿Quién es A? Como nosotros no tenemos el valor de A, al no saber A o al no tener A, entonces lo que hacemos es decir que gamma 1, perdón ahí por la letra, gamma 1 en general está entre 0,85 y 0,95. Entonces yo puedo tantear. En general, lo ideal sería que ese valor sea más alto, lo más elevado posible, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros tanteamos como primer cálculo un valor de 0,95. Ahora, se preguntan, ¿qué era A, verdad? Para definir o para decir qué es A, entonces quizás nos convenga repasar una cuestión, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que esta sería la vía T
Lo dibujo así porque me resulta un poco más fácil, ¿verdad? Poner dos rectángulos cruzados. El, el pulso que tengo todavía no es nada bueno. Y si yo quería hacer el comportamiento de esta sección a la flexión, es decir, la distribución de esfuerzos internos, entonces yo tendría algo similar a lo siguiente. Esto como estoy tirando nada más para tener la referencia. Yo quiero calcular las varillas longitudinales inferiores, ¿verdad? Yo tendría, no sé, aquí, ¿verdad? Estas de aquí. También llevo como referencia. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El hormigón tan solo va a trabajar en lo que sería la parte comprimida. Es decir, solamente la parte comprimida va a trabajar el hormigón. Es lo que serían o los que aportarían a la resistencia justamente a la flexión. Estoy a bajar. Ahí está, no importa. Necesito que esto se quede. Bueno, no importa. Entonces, yo podría decir que el hormigón va a tener un comportamiento siguiente. Va a haber una zona comprimida. Dentro de todo, cuando se trabaja con una viga en T, se busca que la zona comprimida esté dentro de la cabeza, dentro de la meseta, creo que se decía, o dentro del tablero mismo. ¿Ok? Es por eso que, si se fijan, estoy tratando de que en el gráfico ya aparezca dentro de la cabeza comprimida. ¿Ok? Esto sería lo que aporta a la resistencia al hormigón. Lo que aporta el acero, sin embargo, es la resistencia a la acción. Sería el principal aportante a la tracción. Y este valor sería el FI. ¿Ok? Lo que aporta el acero. Ahora vamos a tratar de definir. Esta longitud, la que está en roja, que es decir, que la parte que efectivamente va a contribuir el hormigón a la compresión, es lo que nosotros le llamamos A. Si, si recuerdan, el Jiménez Montoya eh, lo mencionaba como X, pero es absolutamente lo mismo, ¿verdad? Aquí le hacemos referencia como A. Y luego hay otro valor, que es este de aquí, que también es interesante. Y a ese valor nosotros le llamamos C. ¿Quién viene a ser el valor de C o qué viene a ser C? Es la profundidad de nuestra línea neutra. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar aquí es determinar A para primero corroborar que A caiga dentro de la cabeza comprimida y si es así, continuar en el diseño. Si no, redistribuir, redimensionar la viga, ajustar la disposición de varillas, etcétera, de forma que efectivamente A quede dentro de la cabeza comprimida. Pero como A no tenemos, entonces ahí es donde se tantea el primer valor de gamma sub i. Y en general, de vuelta, tiene un rango entre 0,85 y 0,95. Como primer valor, yo siempre optaría por 0,95, ¿verdad? De vuelta, el mayor valor posible. ¿Ok? Entonces, de ahí es que sale este 0,95, por no tener los datos todos totales. Y por último, vamos a ver si lo hago en, no sé, naranja. Por último, tenemos lo que sería este valor aquí, que es el sigma, ¿verdad? Esto voy a llevar y a poner aquí. ¿Ok? Ese sigma se llamaba modificador de carga. Ahí está. De vuelta, eso depende de la norma. ¿Ok? Modificador de carga.
¿Cómo yo sé el valor? ¿Cómo yo sé si es 0,9, si es 0,85, si es otro valor? Y va a depender de lo que yo estoy, eh, de lo que yo quiero dimensionar o el elemento que quiero dimensionar para qué efecto. Entonces yo me tengo que fijar. Si lo que yo estoy dimensionando era atracción o y o, ¿verdad? Debe ser. Y o flexión, ese valor, perdón, adopta adopta este valor, ¿verdad? 0,9. O sea, phi vale 0,9. Para el caso de corte y o torsión, este valor también tiene un valor de 0,9. Pero se dan cuenta que se lo separan grupos porque justamente la flexión genera tracción, de ahí se dimensiona la variedad cero, entonces por eso están ligados. El momento torsionante o el momento de torsión genera esfuerzos de corte, genera cortante en la sección, no como fuerza cortante, sino como esfuerzo, por eso está ligado directamente con el corte. Por más que ambos sean 0,9, es por la naturaleza de los efectos que producen. Y por último sería la compresión. Cuando se daba la compresión, a ver, tengo anotado por aquí, el valor del modificador de carga es 0,75. Ahora, si se dan cuenta, siempre es menor a 1. Esto no significa que yo estoy aminorando la carga, sino que de lo contrario. Fíjense que este valor lo que hace es, o lo que influye, es en la inversa a lo que sería la cantidad de acero. Al ser menor a 1, lo que estoy haciendo es colocar un poquito de más el acero, ¿sí? Pero de acuerdo al efecto que yo quiera calcular. Y de ahí es que sale este valor de 0,9. ¿Sí? Luego, reemplazando todo, no sé si alguien quisiera llegar a verificar o corroborar, evidentemente tenemos lo siguiente. El momento último, todos deberíamos ponerlo en las mismas unidades de medida de forma que el resultado sea coherente, que era 106,2 toneladas por metro, entonces por eso es el día de la quinta. 0,9, 0,95 son adimensionales y lo otro también deberíamos ponerlo en kilogramos por centímetro cuadrado y en centímetros, ¿verdad? El canto. De ahí sale una cantidad de área necesaria de acero, digamos. Esto que nosotros determinamos aquí es el valor para eh, la flexión, pero para las armaduras positivas, es decir, las varillas inferiores. ¿Qué ocurre? Nosotros nunca vamos a poder tomar 30,8 exacto, porque nosotros tenemos valores o varillas ya con ciertas dimensiones de comercialización. Qué sé yo, varilla de 6, varilla de 8, varilla de 10, de 12, de 16, de 20, 25, etcétera. ¿Ok? Entonces tengo que buscar, agarro, eh, agarro mi planilla de varillas y de dimensiones y empiezo a encontrar una combinación que pueda acercarse o superar, no tanto diría yo, pero este valor aquí. En este caso, por ejemplo, podemos adoptar 10 varillas de 20, ¿verdad? Sabemos que la varilla de 20 tiene 3,14 centímetros cuadrados de sección. Entonces, hacer el de 10 sería 31. Ahora, alguien puede decir, bueno, puedo hacer, no sé, 8 de 10, 2 de 16 y ver si alcanza, ¿verdad? Evidentemente eso no va a alcanzar. Entonces, encontramos la forma de distribuir. No tengo problema en usar varillas de 20, ¿verdad? Realmente se utiliza bastante luego para esta parte. Entonces, si ustedes quieren practicar después, pueden encontrar otra combinación. El problema está luego en, uno, tomar varillas distintas podría generar dificultades en un diseño sistemático, en una producción sistemática. Es decir, poner 9 de 10 y una de 16 es un poco molesto, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es no solamente que cumpla numéricamente, sino que sea algo viable y se pueda llevar a cabo. Por otro lado, si usamos varillas de 16,
seguramente nos iban a salir, o sea, 15 aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué iba a ocurrir ahí? Íbamos a tener que distribuir 15 y tenemos un espacio de 35. Es decir, por lo menos íbamos a tener dos capas o quizás podrían ser más. Entonces, hay que encontrar la forma. Suponemos que está bien esto. Supongamos que vamos a trabajar con esta disposición de varilla. ¿Qué ocurre? Es evidente que las 10 varillas no van a poder entrar en una sola capa, ya que nuestro espesor es de 35, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que hacer es encontrar la disposición. Aquí tenemos que encontrar la disposición por capas. Entonces todo eso influye a la hora de elegir cantidad de varillas, cuántas y de qué dimensiones. Ahora, aquí está lo que les dije. Suponiendo que A es menor a T sub S. T sub S, ¿quién era? El espesor de la cabeza comprimida, el espesor del tablero. Es decir, se cumple esto. Suponemos. ¿Qué pasa cuando se cumple esto? La viga T se vuelve mucho más sencillo, mucho más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque al cumplirse eso, la viga T se calcula como una viga convencional, como una viga de sección recta y de dimensiones B, ¿eh? Pero esta B debe ser la B efectiva por H. Es decir, un poco fea la letra, ¿verdad? Perdón ya por eso. Voy a mejorar para la próxima. Es decir, ahí se toma como si fuese que esta es la viga. Una viga de sección rectangular cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Se calcula el armado positivo necesario para esa viga, equivalente a esa viga de sección recta, pero se lo distribuye tan solo en esta zona. Pero que no tiene sentido colocar aquí una varilla que va a quedar totalmente expuesta y va a tener ningún sentido. ¿Se entiende ahora la idea? Para eso teníamos que recordar, de vuelta, si es que alguien no recuerda, no recuerda este tipo de conceptos, justamente por eso le dejé abierto. Si van acá, por ejemplo, a Jiménez Montoya, o si tienen la norma, como no tenía mano, entonces le abría aquí directamente. Se van al índice, ajustan, creo que era el capítulo 18, 15 o 18. El 18 habla de las secciones T, entonces me voy aquí, 18, y aquí me explica, ¿verdad? El comportamiento, las dimensiones, cómo se calcula. Aquí justamente estaba lo que le estaba explicando hace rato, la profundidad de la línea neutra, la parte que contribuye a la zona comprimida, aquí es el acero el que trabaja para la tracción, etcétera. ¿Ok? Entonces pueden verificar esto, pueden volver a repasar esto. No me acuerdo en qué parte específicamente decía que se determinaba como una vía convencional. ¿Ok? Pero en alguna parte lo establecía eso. Entonces, no tengan miedo de volver a revisar esas cuestiones. Entonces, para calcular el valor, o, sí, o sea, que pregunten más. Profe, ¿puedes volver a repetir qué era T sub S? Ok. Ah, T sub S, esto es nada más el espesor, no sé si puedo escribir en alguna parte, ¿verdad? El espesor de la cabeza comprimida. Esto voy a tratar de llevar aquí. O en todo caso,
o en todo caso es el espesor del tablero, que en este caso al ser un tablero de vía T múltiple coinciden ambos, ¿verdad? Es nada más eso. En este caso es 20 centímetros. Sería este espesor aquí. Puedo acotar aquí la verdad. ¿Ok? Entonces quiere decir que lo que efectivamente está trabajando la compresión está aquí, en alguna parte. Luego el hormigón ya no aportaría el trabajo a la compresión debido aquí ya empieza a trabajar la tracción en esas partes. Entonces para calcular A de vuelta no hace falta que ustedes lo memoricen A, pero sí hace falta entender de dónde salen cada uno de estos valores. De vuelta tenemos FI, que ya sabemos que correspondía a la resistencia del acero, 4200. AS, fíjense que aquí AS ya es el valor no calculado, sino que a partir de ahí ya viene el que yo estoy adoptando. Entonces, mi interacción ya se va actualizando de acuerdo a los datos que voy calculando cada vez. Si se dan cuenta, nosotros empezamos el ejercicio sin tener idea del valor de A. Ahora estamos calculando A. Entonces, esto como que se puede llegar a ser un bucle para optimizar, digamos, la sección, pero con este primer tanteo se van a dar cuenta que los resultados salen ya básicamente eh, en un punto convergente, ¿verdad? Entonces, si hacemos una reiteración o dos más, se van a dar cuenta que los resultados no varían de forma apreciable. Entonces, ya coloco la sección adoptada. Luego aquí aparece B, que para poder usar B yo tenía que saber si se encuentra dentro de la vía de la cabeza comprimida, entonces B es el ancho efectivo, que era 240 que logramos determinar al principio. Por eso que es 240 aquí. F'C sería la resistencia característica del hormigón, 220. Y luego aparece beta 1, igual a 0,85. No sé si en la clase anterior de vuelta calcularon beta 1. De cualquier forma, beta 1 tiene tiene una pequeña formulita, ¿verdad? Beta 1, tratar de acercarme aquí para que no sea tan fea la letra. Beta 1 es lo siguiente. Déjenme, voy a transcribir aquí. Es 0,85 menos 0,05 por F'C menos 280 y todo esto dividido 70. Pero beta 1 siempre debe ser menor o igual a 0,85. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo determino? Primero debo ver cuál es la resistencia característica del hormigón al diseño, ¿verdad? 220. En este caso voy a tener 220 menos 280, es un número negativo, ¿sí? Dividido 70 me va a quedar algo como 1 o 0,9. Y al multiplicar otra vez de vuelta por un número negativo, se van a dar cuenta que va a salir algo positivo. Entonces va a quedar 0,85 más algo, ¿ok? Pero beta no puede ser, no se puede adoptar, no adoptamos valores menores a 0,85, valores mayores a 0,85. Entonces yo ya me puedo dar cuenta de lo siguiente. Siempre que yo trabaje con un hormigón menor a una resistencia característica de 280, entonces beta 1 siempre sería 85, o sea, 0,85. Ahora, cuando la resistencia característica es 300, ahí beta 1 ya va a cambiar de valor y va a ir por 0,83, 0,84, nada más quedaría en calcular esta expresión. ¿Ok? De vuelta, beta, ok, beta 1 es la relación entre estos dos personajes aquí.
¿Qué eran estos personajes? ¿Qué era A o quién era A? ¿Qué era C? ¿Quién era C? C era la posición de la línea neutra, creo, pero ¿Sí? ¿Y A? en la parte comprimida, tipo la profundidad, puede ser. La Sí, altura. está bien. Beta uno lo que me dice a mí es qué parte, qué parte del hormigón comprimido es el que trabaja efectivamente resistiendo los esfuerzos de compresión. ¿Ok? Es la relación entre la profundidad, perdón, entre la parte que verdaderamente aporta la resistencia y la zona comprimida. Esta es la parte que verdaderamente aporta la resistencia para motivos de cálculo, ¿verdad? Entonces es la relación esa. Depende del tipo del hormigón, entonces. Es por eso que sale este valor aquí. Les voy a señalar como para que recuerden ese valor de beta uno. Fíjense que en algún momento vamos a hablar de un factor o de un coeficiente beta. Entonces no confundan el valor de beta uno y beta. De vuelta, es muy sencillo. Si el hormigón es 220 o menor a 280 o inclusive hasta 280, beta uno es 0,85. No hay secreto ahí. Si es mayor a 280, se recalcula. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tengo, al reemplazar todos esos valores, tengo efectivamente el valor de A. ¿Qué iba a ocurrir aquí si A, supongamos que me salía 29,4? ¿Iba a poder continuar así como si nada o qué iba a tener que atender? La parte, la parte comprimida ya iba a salir de la cabeza de compresión, ya iba a salir de la meseta, ya iba a salir del tablero, de la losa, ¿ok? Entonces yo no iba a poder haber hecho este predimensionamiento, es decir, esto que está aquí. No iba a tener sentido. Entonces lo que iba a tener que buscar es o redimensionar la viga, ¿sí? Para que ocurra eso. Porque el sentido de utilizar una vía T es que en el tablero, en ese espesor, se encuentre la cabeza comprimida. Si no, no tiene sentido. Si A me salía 29, entonces yo tenía que buscar la forma de corregir de forma que esos 29 sean menor a 20. ¿Cómo? Eh, no sé, puedo ver la cantidad de acero necesario, busco, me doy cuenta que puedo aumentar el canto de la viga y ahí puedo disminuir este valor. ¿Ok? A ver qué más noté para mencionarles en esa parte. Ok, seguimos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Recuerdan cuando aquí les dije encontrar la disposición por capas? De momento, yo solamente puse el área efectiva de acero y todavía no tuve en cuenta cuál disposición utilizar. Ahora sí ya influye. Porque me doy cuenta de lo siguiente. Esas 10 varillas no lo voy a poder lograr, no voy a poder lograr ubicar en todo lo que sería esta sección de 35 centímetros. Entonces, yo debo buscar siempre que la separación libre entre varillas sea, nosotros tenemos acostumbrado a que sea menor a 2,5, ¿verdad? 2,5 centímetros. Estrictamente hablando, debe ser menor a la dimensión máxima del árido grueso, para que justamente al vertir el hormigón no se dé la casualidad que venga justamente eh, el agregado, ¿verdad? Y ¡pum! Se tranque entre las dos varillas. Porque eso va a generar coquera, no va a haber un vertido correcto y se van a quedar expuestas esas armaduras. ¿Ok? Entonces es lo que hacían en hormigón uno, ¿verdad? Encontrar la disposición, ¿verdad? Usted lo puede hacer
a mano, de forma que se distribuya. Entonces hacíamos el ancho total, 35, menos el recubrimiento lateral. Después se van a dar cuenta que el recubrimiento lateral y el superior e inferior son distintos, ¿verdad? Dependiendo de vuelta al caso, la exposición, etcétera. Entonces 35 menos el recubrimiento lateral, por lo menos son 2 centímetros, menos la longitud del estribo, porque el estribo bordea las armaduras principales. Luego, menos la cantidad de varillas que voy a poner en esa capa, 6, 5, 7, etcétera. Y ese espacio, o sea, lo que queda debe ser distribuido en n-1 varillas, o sea, en n-1 espacios. Entonces, no voy a hacer ese cálculo porque sé que lo recuerdan, ¿verdad? Si es que no, digan, profe, no me acuerdo. Y ahí sí vamos a hacer, ¿verdad? Pero para avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Vamos a suponer esta disposición que ya es la correcta, así no nos retrasamos tampoco, ¿verdad? Vamos a suponer que por alguna cuestión entraron 7 varillas en la primera capa y las demás se colocan en la segunda capa. ¿Ok? Entonces, esto sería la primera capa y estos serían en la segunda capa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Estamos calculando de vuelta ahora el centro de gravedad, centro de gravedad de las varillas. ¿Por qué? Porque ese valor va a ser el que me va a lograr determinar ahora mi longitud D, ¿verdad? Que sería se me fue el nombre, ¿verdad? El valor de la D, Canto. ¿cómo? El canto. El canto efectivo, ¿verdad? Gracias. Entonces suponemos, aquí aparece algo, nada más para recordar, ¿verdad? Aparece primero 4,5, ¿verdad? Evidentemente estas medidas están calculadas desde el borde inferior, que es más fácil, hasta el centro de las varillas. Ese valor, por ejemplo, 4,5, ¿de dónde sale? Y quizás se habrá tenido en cuenta lo siguiente. De vuelta, un recubrimiento de 2 o de 2,5 centímetros, ¿sí? Más el diámetro del estribo. En general aquí podemos tantear que es pi de 10. Más la varilla longitudinal, pero ya sería sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es el centro de esa varilla. ¿Ok? En este caso, mm, adoptamos nosotros llamada arriba varilla de 20. Entonces sería 2,5 más 1 más 2 dividido 2, 20, o sea, 2 dividido 2 que es 1, ¿verdad? Y ahí sale el 4,5. Aproximado, ¿verdad? Puede cambiar porque eventualmente nuestro estribo tampoco sabemos, puede ser 1,2, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que depende de todo. Y si queremos un cálculo muy preciso, hay que hacer una primera pasada y luego un reajuste, ¿verdad? Un bucle, digamos. De ahí sale 4,5. Y en general la segunda capa ya se separa una distancia similar, ¿verdad? También debería ser mayor al área grueso, etcétera, etcétera. Pero siempre se trata de que sea algo fácil de calcular o fácil de armar para el herrero, ¿verdad? Porque no va a tener sentido que yo me vaya y le diga, bueno, me vas a armar esta viga en 3 capas. La primera capa a los 4,7 centímetros y me va a poner 5 varillas de 10, 2 varillas de 16. En la segunda capa me va a poner 3 varillas de 16 a 7 centímetros de la anterior, ¿verdad? Muy difícil hacer eso. Entonces es por eso que aquí la distancia para la segunda capa ya es 4,5 por 2. Entonces el armador no va a tener problema. ¿Ok? En este caso, si se dan cuenta, ya no metimos el valor correspondiente al área. ¿Por qué? Porque todas las varillas que utilizamos, es decir, estas 7 y estas 3 son del diámetro de 20, ¿verdad? Entonces se simplifica. Ahora, si tenían áreas distintas, iba a ser cantidad, distancia por área. ¿Ok?
dividido área total. En este caso es la cantidad. Sale 5,85. Fíjense que aquí ese valor, disculpen ahí, mis perros están ladrando, ¿verdad? Ese valor de 5,85 sería entonces la distancia desde el borde inferior hasta el centroide, perdón, hasta el centro de gravedad de las varillas adoptadas. Fíjense que si yo redondeo para arriba, lo que yo voy a estar haciendo es dimensionar la viga por el lado de la seguridad, puesto que el canto útil yo voy a ir reduciendo. ¿Ok? Entonces es por eso que a facilidad de cálculo, en vez de 5,85, que ya fue luego chutado cuando chutamos el valor de beta 1, perdón, cuando chutamos el valor de gamma 1, entonces lo redondeamos para arriba sin ningún temor, ¿no? Un poquito nada más, 6, optamos 6. Y aquí es donde aparece ya, y aquí fíjense ya lo especificamos, el canto útil para las varillas positivas, eso de sub poso. Entonces sería 100 menos 6, 94. Fíjense que lo primero que nosotros habíamos adoptado era 96, ahora es 94. ¿Sí? Entonces, habría que verificar o hacer una interacción más a futuro, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Para poder, entonces, verificar si es que esa disposición o esa cantidad y disposición de varillas cumplen, entonces nosotros verificamos con un valor que sería lo que esa sección que nosotros definimos con esa disposición de armadura puede llegar a soportar. ¿Ok? Evidentemente ya depende de los factores. Entonces, tenemos que calcular un momento nominal. Lo llamamos phi m sub n. ¿Ok? Porque ya le incluye al factor, al modificador de carga. Este phi, recuerden que es el modificador de carga. Momento nominal es m sub n, pero el phi porque ya le incluye al factor nada más. Ese momento nominal lo obtenemos de vuelta por la fórmula. ¿No? No voy a entrar a detalles de la deducción de la fórmula. Aparece phi, yo voy a mencionar a la flexión, entonces me voy a este suerte de recuadro que les puse, ¿verdad? Y me fijo, flexión, 0,9. Perfecto. 0,9. FI es del acero, es la resistencia del acero. AS es la cantidad de varillas, es decir, la cuantía de acero que yo adopté, la real. Y luego aparece este personaje. Si se fijan, esto es prácticamente igual a lo que sería gamma 1. Solamente que gamma 1 es exactamente este paréntesis dividido el canto. Por eso que en vez de D aparece 1 y en vez de A sobre 2 aparece A sobre 2D. ¿Ok? Que es básicamente lo que está aquí. Gamma, F del acero, ¿sí? Y aquí es D por gamma. Este paréntesis es... Opa. A ver, este paréntesis aquí es D por gamma. ¿Se entiende? Entonces todo está vinculado, todo es lo mismo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces parece muy reiterativo. Lo reemplazo. Phi, factor modificador de carga, 0,9 por flexión. FI sería resistencia del acero. AS, perdón, la cuantía de acero adoptada. D es 94, lo que calculé aquí, menos A sobre 2. Entonces A, lo que logré determinar anteriormente. ¿Ok? El 10 a la menos 5 es para que aparezca evidentemente en las unidades de toneladas por metro. ¿Qué pasa? Lo que yo tengo que buscar efectivamente es que se cumpla esto de aquí. Es decir, el momento nominal, ya con el modificador de carga, debe ultrapasar el momento último. Debe ser como mínimo mayor. Si es mayor, esa disposición está perfecta. Está bien. Si supera por mucho, y bueno, está sobredimensionada. Aquí, por ejemplo, me sale 109. El momento último era 106. O sea, está muy al límite, ¿verdad? Pero verifica. Entonces está bien. No creo que valdría la pena
hacer la reiteración, ¿verdad? Porque al final de cuentas va a quedar en este rango. ¿Ok? Lo pueden hacer ustedes para verificar. ¿Ok? Podemos inclusive poner acá un comentario, verificar, no sé, como tarea, si quieren. ¿Estamos de acuerdo ahora? Lo siguiente, hay que comprobar. ¿Ok? Hay que empezar a hacer ciertas comprobaciones. Fíjense que lo primero que me dice es comprobar esta condición. Dice C menor o igual a 0,42 veces D. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué yo estoy comprobando cuando hago esto o cuando digo esto? Que la rotura sea dúctil y no frágil. Excelente. ¿Ok? Yo no sé si recuerdan, esto que está aquí, lo que es un limitador de la profundidad de la línea neutra. Es nada más para que yo limite en un cierto rango. Dependía, como dijo la compañera, de la ductilidad, de la limitación a las deformaciones. Dependía también que si el valor de la posición, o sea, de la línea neutra o la profundidad de la línea neutra superaba este 0,42, 0,45 que lo figura en el Jiménez Montoya, lo que iba a pasar es que la cantidad de acero se iba a disparar. La cantidad de acero necesaria para la flexión se iba a disparar. Entonces lo que se trata es que todo eso verifique. Entonces podríamos llegar a decir que es una buena sección. Entonces nada más limitar a eso. De vuelta, si no recuerdan o no me creen, esto estaba en el apartado 15.6, creo que era. Creo que aquí lo ya hablaba, la verdad. Aquí, en el apartado 15.6, ¿verdad? De donde sacan el delimitador de la profundidad de la línea neutra. Entonces eso es lo que se busca, justamente por las cuestiones ya mencionadas anteriormente. Entonces nada más eso. Se calcula el valor de C sobre D, esa relación. La relación debería ser menor o igual a 0,42. Ahí tengo. ¿Cómo yo calculaba C? Recuerden lo siguiente. Yo sabía que beta 1 era la relación entre A y C. Por lo tanto, C sería A sobre beta 1, que es lo que aparece aquí. A sobre beta 1. Beta 1 depende de la resistencia del hormigón. A ya lo calculamos. Entonces C ya está directamente definido por esa relación. Y D es el canto que lo utilizamos, ¿verdad? Me sale un valor de 0,037. Lo que yo debo buscar es que ese valor sea menor a 0,42. Entonces, perfecto, es válido. Lo siguiente, yo ya dimensioné la cantidad de varillas, encontré la disposición que cumple con la verificación del momento último. Ahora, lo que yo no tengo idea es si se cumple la cuantía mínima, si se cumple la cantidad de acero mínima necesaria para evitar fisuraciones, fallas, etc. Entonces vamos al cálculo de la cuantía mínima. ¿Ok? De vuelta a la fórmula tenemos. También van a darse cuenta que eh, dependería también de qué norma eventualmente y para qué efecto, si va a ser a la flexión, si va a ser flexión, perdón, si va a ser tracción, etcétera. Entonces nada más nos queda aquí reemplazar. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que aquí, voy a anotar, F'C y Fi debemos
cargar en MPa. A ver. Sí, en megapascales. Justamente por el coeficiente, ¿verdad? La constante que está aquí. Entonces, al cargar en megapascales, me doy cuenta. F'C sería 220 megapascal. FI es 4200. Entonces, nada más es cuestión de reemplazar. ¿Ok? A ver, esto sale. Sale un valor pequeñísimo, ¿verdad? Y por otro lado, yo tengo aquí dos ideas, ¿verdad? Uno, que la cuantía mínima no debe ser inferior a esto, eh, es decir, a estos valores. Y otro, que era el 3,3%, ¿verdad? O sea, pero 3,3 por mil de la sección efectiva. Entonces, en este caso, la cuantía mínima predominante es esto de aquí, el 3,3 por mil. Ahora sí que hago, calculo la cuantía efectiva, es decir, la cantidad de acero sobre la cantidad de hormigón que estoy teniendo. Entonces, me voy aquí y tengo lo siguiente. La cuantía de acero es la deflexión, la que estoy verificando, se colocó 31,4, que fue la disposición adoptada. Dividido la cantidad de hormigón, sería la cabeza comprimida, era el ancho efectivo por el espesor del tablero, más lo que resta. Fíjense que aquí apareció ya de vuelta nuestro 35, era nuestra sección, nuestro ancho que tomamos. Esto sale un número bastante pequeño, que si lo expresamos en tanto por mil, me doy cuenta que supera la cuantía mínima, es decir, 4,1. Entonces verifica, ¿sí? Lastimosamente no tengo, pero no sé si recuerdan cuando hacían el dimensionamiento de vigas a flexión, también teníamos una cuantía máxima, ¿verdad? Que no podíamos superar. Esa cuantía máxima era muy elevada en general, puesto por lo tanto no se solía verificar, ¿verdad? Pero eventualmente lo pueden agregar ustedes como una verificación más. Pero se van a dar cuenta que, como se tratan de vigas impresionantes, en general la cuantía va a cumplir, ¿verdad? Siempre va a ser un poco mayor que la mínima, pero no mayor a la máxima. Entonces ahí, tranquilo. Lo siguiente, una vez que ya dimensionamos la flexión, ya colocamos las varillas, ya básicamente las varillas longitudinales positivas ya están definidas, pasamos a el cálculo de los estribos, es decir, verificar al corte. Entonces, para la resistencia al corte, de vuelta tenemos que tener en cuenta que el canto útil al corte nosotros determinamos según estos tres valores posibles que están aquí. Y trabajamos con el máximo. Vuelta ya son fórmulas establecidas previamente. Entonces, por un lado, el canto útil al cortante sería el canto efectivo a la flexión menos A sobre 2. ¿Sí? Menos A sobre 2. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué yo puedo entender por esto que está aquí? Esto sería, digamos, el brazo de palanca existente entre la resultante de la fuerza de compresión que efectivamente soporta el hormigón y la fuerza que resiste el acero. Por eso es D menos A sobre 2. De vuelta, me voy aquí. Es nada más esto. Este brazo de palanca que está aquí. Eso es solamente para darle una interpretación y también como para que se nos fije en la mente, ¿verdad? Por otro lado, 0,9 veces D, es decir, 90% del canto a la flexión.
0,9 por 94 sale un valor. Y por último, 0,72 de la altura. Estos valores de 0,9 y 0,72 salen de limitar la línea neutra para tener una rotura dúctil, de limitar, etcétera, etcétera. Y ya son constantes que nosotros ya adoptamos. Nada más por eso. Y como dice el máximo, entonces directamente adoptamos al final de cuentas el primero, 92,5 centímetros. Una vez que tenemos el canto útil de la cortante, vamos a ver qué parte de la cortante se va o absorbe el hormigón, porque absorbe algo, y qué parte debe absorber el acero, pero no en las varillas longitudinales. A esa ya le estamos cargando demasiado. Ellos ya están soportando toda la flexión. Entonces, serían las varillas destinadas a, al corte o lo que normalmente llamamos estribos. Entonces, vemos cuál es la parte que absorbe el hormigón. De vuelta tenemos una fórmula. Y aquí fíjense que aparece un valor de beta. ¿Sí? Un poquito más adelante voy a explicar por qué en general tomamos el valor de 2. ¿Sí? Un poquito más adelante nada más. Tenemos entonces la cortante. Sería 0,083 por beta por F'C por B por dB. Es decir, la sección efectiva al cortante, la resistencia al hormigón, el beta y evidentemente la constante, ¿verdad? Esto ya decirles de dónde viene es un poco complicado porque viene de un arrastre de ciertas estimaciones y deducciones, ¿verdad? Entonces, lo colocamos aquí, reemplazamos cada uno y evidentemente de acuerdo a la unidad de medida que nosotros querramos, ¿verdad? Como nosotros teníamos eh, la cortante, ¿cómo les digo? La cortante en toneladas, entonces al final de cuentas vamos a tratar de establecer la cortante que absorbe el hormigón también en toneladas para poder verificar o comparar de una forma más fácil. Sale 25. La cortante última era alrededor de 50 y algo. No, a ver, ¿dónde está? La cortante última era 54,3. Entonces, lo que nosotros debemos adjudicarle, por así decirlo, al acero es lo que resta. Pero ojo, aquí hay una cosa. Para lo que absorbería el acero, esto es cortante cortante para el acero. El cortante que debe absorber el acero va a ser la cortante última, pero con el modificador de carga. El modificador de carga, recordemos, dependía si teníamos flexión o tracción, corte o torsión, y si era compresión. Y corte o torsión, nos íbamos a la tablita naranjada que le puse al costado y nos damos cuenta que era 0,9. Entonces, la carga última, el modificador de carga, ¿sí? Y a eso le resto lo que absorbe el hormigón. Sale 35, tantas toneladas. Entonces yo debo dimensionar el estribo para esto. Y fíjense que aquí está algo ya que nosotros arrastramos hace rato. Fíjense que cuando nosotros establecimos aquí el centro de gravedad, nosotros calculamos ese centro de gravedad teniendo en cuenta que el estribo iba a ser varillas de 10. Entonces, por eso que la primera chutada voy a probar con varillas de 10. En general, las varillas de 10 están bien, ¿verdad? Varillas de 12. No sé, ¿verdad? Yo me iría por las varillas de 10, pero modificando la separación y que esa separación sea coherente de forma que se permita el vertido, sea fácil de construir y demás, ¿verdad? Puesto que es un poco más fácil de trabajar con esa que con la de 12, ¿verdad? Pero puede darse el caso.
O puede darse el caso que coloque doble varilla de 8. Eso ya puede ser de acuerdo a la disposición de disponibilidad de materiales, etcétera. Y aquí sacamos la separación entonces, ¿verdad? La separación básicamente eh, sería encontrar la distribución de esas varillas de acero para lograr absorber 35 y tantas toneladas en cortante. ¿Verdad? De vuelta tenemos la fórmula. Aquí sería el área que efectivamente va a estar trabajando al cortante de las varillas, la resistencia de las varillas, o sea, del acero, y el canto útil del acero. Aquí lo que quiero llegar a cubrir. Y fíjense algo, ¿verdad? Quizás esto una vez más les pase por alto, pero lo puede pasar. Aquí voy a señalarlo esto. Acá dice área de las varillas. Entonces, si alguien me dice varilla 10, bueno, meto en la calculadora, calculo el área o veo en mi tablita cuál es la sección transversal de la varilla de 10, me cuenta 0,78 centímetros cuadrados. Entonces, cuando estoy muy apurado, o la primera vez que iba a hacer esta parte, yo iba a colocar área de la varilla 0,78, ¿sí? Y la separación me iba a salir totalmente otro valor. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? El área efectiva es la cantidad, no, perdón, es el área que soporta. Entonces, cuando yo dibuje la sección, ¿sí? Esta es la sección T, ¿verdad? Fíjense que yo lo que estoy haciendo es calculando la disposición del estrío vertical. Entonces, yo lo que me tengo que imaginar aquí es, no sé qué pasó, es esto. Está un poco torcido todo. Aquí van las varillas principales, no sé cuántas, y va la segunda capa, etcétera. Pero no importa. Como ya les dije, a estas varillas yo no les voy a cargar el aporte que puedan darle al cortante, porque dan un aporte, ¿verdad? Pero yo no lo voy a considerar justamente para descargarle, para quitarle la responsabilidad de soportar el corte. Ellos ya están haciendo demasiado al resistir la flexión. ¿Ok? Ahora, como yo quiero calcular la cortante o el estribo para esta cortante, entonces lo que yo me imagino es lo siguiente. Una línea acá de referencia nada más. Me doy cuenta que esa cortante va a ser resistida por esta sección del estribo y también por esta. Entonces, por más que el estribo sea un estribo simple, porque de momento yo dije voy a poner un estribo cada tanto, ¿verdad? Por más que sea simple, yo voy a colocar 0,78 por 2. ¿Por qué? Porque aquí, voy a señalar, son las ramas del estribo que resisten al corte. Por eso que es 2. Y fíjense, van a darse cuenta o van a tener situaciones en donde tengan un doble estribado. Es decir, la cortante por alguna cuestión la vía llegó a ser muy elevado. Entonces ahí van a poner dos varillas de 8, por ejemplo, dos varillas de 10 juntas. En ese caso, ¿qué van a tener que tener en cuenta? Y poner 0,78 por 4. Entonces, este número siempre es par. Son 2, 4, 6, etc. Va a depender de si yo pongo varilla simple o estribo simple o estribo doble, ¿ok? Luego lo demás ya lo sabemos, ¿verdad? 4200, el canto efectivo al cortante y de vuelta la resistencia al corte. O sea, lo que quiero llegar a cubrir. Ahí me sale 17,25 centímetros. Y ahí es otra cuestión, ¿verdad?
Yo creo que el armador o el herrero en sí ya tiene suficiente problema como para ver 7 varillas abajo, 3 arriba, hacer el doblado, concentrarse en muchas cosas, como para que vengamos otra vez nosotros y le digamos, bueno, mira, poneme un estribo cada 17,25 centímetros. Em, es súper argel eso, ¿verdad? Entonces, en general, la separación lo ajustamos, ¿verdad? O sea, lo adoptamos a un valor coherente o que para él sea fácil medir en la mesa o que sea fácil controlar con una cinta, ¿verdad? Entonces lo redondearíamos al centímetro. Puede ser 17, podemos inclusive acortar, ¿verdad? Tener menor, una separación menor. ¿Por qué no? En vez de tener, a ver, en vez de tener, no sé, 70 estribos, podríamos tener 80. Tampoco es un gasto excepcional para la facilidad que nos va a dar, ¿verdad? 10 tribus. Ahora, si eso es algo sistemático en donde tiene que reproducir en 100 vidas, bueno, ahí sí ya es algo considerable. Pero si es algo para algo puntual, no veo el problema de redondear a algo más fácil, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que hay que atender al final de cuentas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la capacidad no solamente de diseñar la estructura, sino que hacer o entregar un plano que sea coherente, fácil de construir, que cumplan todas las verificaciones y que sea entendible, ¿verdad? Al final de cuentas, el que arma esto no somos nosotros, es el herrero, el armador, ¿ok? Entonces debe ser entendible. Ya tiene mucho trabajo como para concentrarse en los decimales, ¿verdad? Y digo eso porque ya me tocó ver planos en donde realmente la gente hace los cálculos, ¿verdad? Y se concentran por lo visto en terminar o entregar el trabajo que aparece así un 16,7 y está separado a 16,7, ¿verdad? Nada más para que atiendan. Luego, aquí se hace la comprobación de las bielas de compresión de vuelta. Si no se acuerdan, agarran el Jiménez Montoya, se van al índice y verifican dónde están, por ejemplo. Opa, este no era. ¿Ok? Como para poder repasar. Evidentemente, algunas fórmulas de vuelta varían de acuerdo a lo que a la norma que nos ajustemos. En general, para puentes, creo que el MPC aceptaba la ASTO y la estándar y la LRFD, ¿verdad? En general, nosotros utilizamos esas normas para lo que tenga que ver con puentes. Entonces, aquí lo que tenemos que verificar es básicamente, primero, si nuestra cortante última, que era el 54,3, verifica o no con la cortante última, digamos, pero de la biela a compresión. ¿Sí? Entonces, para eso hay que calcular este valor BU sub 1. ¿Sí? Y ahí va a depender. Si la cortante última es menor a B sub 1, entonces yo voy a poder adoptar separaciones mayores. Si la cortante eh, última es mayor a la cortante BU1, entonces lo que yo tengo que hacer es limitar las separaciones, es decir, separaciones más pequeñas, pero ahí debo comprobar que la cortante última supera una cortante nominal. O sea, sea inferior a una cortante nominal. ¿Se entiende, verdad, cómo es? Lo ideal, lo ideal sería que logremos comprobar en este rango, ¿verdad? Que lleguemos a comprobar acá. De lo contrario, si cumple esto tampoco está mal. Va a volver a verificar y va a tener nada más otro comportamiento. Ahí lo único que voy a tener que limitar sí o sí son las separaciones. Pero al final de cuentas van a ver que si no hay una cortante exagerada o si no tengo que disponer estribos dobles, entonces ya siempre va a verificar esto. Pero hay que hacer la verificación. Entonces hago el cálculo BU1 de la cortante última para la biela comprimida.
vuelta a la fórmula, 0,1 o 10% de F'C por la sección efectiva al cortante. ¿Sí? 0,1, 220, 35, que era la dimensión que nos adoptamos al principio, por el canto útil al cortante. Agarro, meto en la calculadora, me sale 70 y no sé cuánto. Lo que yo tendría que llegar a verificar aquí es que esto sea mayor, perdón, al cortante último, que creo que era 54,30 o 3 toneladas. ¿Ok? Como verifica, entonces, esto que está aquí, son los valores de mis separaciones máximas. Es decir, yo debo estar dentro de ese rango. Entonces vamos a calcular 0,8 del canto útil sería 0,8 por 92, tanto es 74. Es decir, debe ser menor a 74 centímetros. Y por otro lado está el limitante a 60. Entonces, la separación de los estribos no puede superar esos valores. Pero estas son como separaciones mínimas para que verifique la biela. Pero en general la separación se dimensiona de acuerdo a los esfuerzos. Entonces, nosotros por más que cumpla esto, nosotros adoptamos aquí nuestra separación. Creo que en el desarrollo del ejercicio adoptamos 17 centímetros. ¿Ok? 17. De ahí, entonces vamos a comprobar si esa disposición, esa cantidad de varilla, al final de cuentas cumple con la cuantía mínima, que es muy lógico que sí lo va a cumplir, porque nosotros ya calculamos por los esfuerzos, pero igual lo hay que hacer. La cuantía mínima de vuelta está aquí, ¿sí? Sería un área, a ver cómo le puedo llamar a esto. Eh, me viene a la mente. Un área efectiva para el cual trabaja el estribo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos distribuciones de clavos, distribuciones de pernos, no sé, en una viga, ¿verdad? Como de refuerzo, o sea, con refuerzo? Nosotros tratábamos que esos pernos absorban un área efectiva del diagrama fuerza cortante. Ese diagrama fuerza cortante que absorbían era, no sé, la sección, lo que sea, equivalente a la viga, pero la separación era, o sea, la distancia del área efectiva era la separación entre clavos. Y aquí es lo mismo, es la separación entre estribos. Entonces ellos lo que tratan es absorber la fuerza que hay en esa pequeña área. Nada más de ahí sale esta idea. Entonces, nada más de vuelta lo reemplazo. Aquí tenemos que recordar que tenemos que utilizar 22 y 420. ¿Sí? No 220 ni 4200, ¿ok? Me sale que el área mínima es 0,58 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, eh, esta área mínima, ¿qué es? O sea, no sé, se debe comparar de las ramas del estribo. ¿Ok? Recordemos, nosotros colocamos un estribo, pero son dos ramas las que efectivamente trabajan al cortante. Entonces, cuando yo verifico el área mínima, debo verificar con esto, con estas dos áreas de corte. Entonces, si bien me sale 0,58, eh, eh, si bien me sale 0,58, este valor yo no le verifico con 0,7 y algo que es, es la sección de la varilla de 10, sino que lo verifico con el área de las ramas que trabajan al cortante. Y de ahí es que sale este valor aquí, 2 por phi de 10.
¿ok? Porque son de las ramas que soportan el cortante. ¿Por qué aclaré de vuelta eso? Porque podría darse el caso que alguien, por ejemplo, haya adoptado, no sé, una varilla de 8. La varilla 8 tiene una sección transversal de 0,5, ¿verdad? Entonces yo veía, el FIDE 8, 0,5 es menor a 0,58. Entonces quizás yo iba a decir, no verifica en área mínima, ¿verdad? Pero realmente sí verifica, porque depende de las ramas, depende de la cantidad de aporte efectivo que hay. ¿Ok? Entonces una varilla de 8 verificaría también esto. Entonces se dan cuenta que área mínima en general siempre va a verificar. Tan solo lo hay que verificar. No podemos ser irresponsables eh, de no hacerlo, ¿verdad? Y entonces ahí lo que nosotros adoptamos o lo que logramos calcular sería este estribo de aquí. ¿Sí? El estribo vertical. Está ahí sin consulta, me parece. Aquí lo que faltaría aclarar es, no sé, el atado final y también la longitud, ¿sí? Es decir, cuánto vale esta medida, cuánto vale esto. Y en general aquí se le coloca el número que equivale a las patitas, ¿verdad? O de lo contrario, al ver aquí la longitud, directamente nosotros ya vamos a identificar la longitud de la patita, ¿verdad? La longitud en general de cada patita suelen ser 6 centímetros, ¿verdad? Pero se busca que el corte sea interesante. Si yo tengo ahí uno, no sé, un corte de 123 centímetros, quizás con 124 me sea mucho más fácil, o sea, mucho más fácil al armador hacer los cortes y lo único que voy a tener es que la patita va a ser un poco más larga, ¿verdad? Hay toda una restricción, perdón, hay toda una restricción de cuánto debe medir esta patita para que no se desate justamente el estribo, ¿verdad? Y lo que hay que lograr es que si de esa forma coloco un estribo, qué sé yo, el siguiente estribo, bloque intercalado, es decir, esta sería la separación entre estribos, pero el atado siempre tenemos que tratar de que estén intercalados o al menos ir rotando. Es decir, que no estén todas las uniones en una misma, en un mismo vértice, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Pero ya nos llegó también un caso que hubo un desprendimiento de un pilar y parece algo tan absurdo, ¿verdad? Pero hubo un desprendimiento de un pilar y eso conllevó a que toda una losa que estaba en voladizo se desmorone y fue porque cuando se hizo el pilar en el vértice justamente esquinero que está más flexionado, estaban toditos los estribos o todos los atados de los estribos. Y para colmo, el tipo quiso optimizar al máximo la longitud del estribo, entonces las patitas quedaban muy cortitas. Y eso con el tiempo ¡puc! Se dio y fue así como una especie de cordón, se fue desatando cada estribo. Evidentemente eso no se ve, está todo dentro del hormigón y ¡puc! Explota de repente, ¿verdad? Pero fue un efecto dominó, se desprendió uno, se desprendían todos, ¡puc! Se cae para afuera. Por suerte, no hubo ningún accidente, no hubo ninguna persona afectada porque pasó en un momento X de la hora, ¿verdad? Y increíble, realmente increíble que algo tan simple pueda generar un accidente muy grave, ¿verdad? Entonces ya aprovecho también a decirle que le habrán dicho en su profesor de hormigón, ¿verdad? Son más especialistas en este tema, que algo como esto lo deben corroborar. Entonces, me parece ya que sería una buena costumbre que ustedes, no sé, cuando estén en obra ya tengan en cuenta eso, ¿verdad? No ya le vayan diciendo al armador. No hace falta así intercalado con tal de que vaya rotando ya es suficiente.
Ok, vamos a ver esto último y luego ya les estaría liberando, ¿verdad? Me queda tan solo un pedacito que ya es un poco reiterativo, ¿verdad? En este caso, nosotros determinamos el estribo vertical. Ahora lo que nos queda determinar es el estribo horizontal. ¿Ok? Para el estribo horizontal, básicamente el cálculo es exactamente el mismo, pero la diferencia es que el cortante que absorbe el cortante que absorbe en esa parte es distinto. Entonces, lo que debo hacer es recalcular el cortante necesario para los estribos horizontales y con eso calcular la disposición y las varillas, etcétera. Fíjense lo siguiente. Para encontrar el cortante que debe absorber o el cortante diseño para el estribo horizontal, entonces yo hago el cortante último, lo multiplico por B1 y lo divido entre B. ¿Qué significaba cada cosa? Voy a hacer aquí la sección pequeñita. Ahí está. Si yo recuerdo, esto que está aquí es BW. ¿Sí? La sección. La nomenclatura que utilizamos ahora. Esto que está aquí es B o B efectivo. Esto que está aquí era T sub S y esto que está aquí es la H total. Por último, esto que está aquí es la longitud del ala. ¿Ok? Entonces, este B1, que aquí aparece un número que no sabemos de dónde apareció, es nada más la longitud del voladizo. Entonces, ¿cómo yo calculo? Y tengo mi longitud efectiva 240 menos el espesor del alma de la viga T, que era 35, y eso dividido 2 porque los dos voladizos eran iguales. Y sale 102,5 me parece. Sí, 102,5 y aquí ya se redondeó a 103. Nada más de ahí es lo que sale. Es como una especie de calcular el cortante proporcional. ¿Por qué? Yo ya dimensioné todo este cortante, ¿verdad? Este cortante yo ya distribuí en esta área. Opa, no sé qué pasó ahí. Yo ya distribuí en esta área. Ahora, cuando voy a analizar esta parte, entonces yo lo que tendría que hacer es descontar lo que yo ya absorbo con el estribo central. Y lo demás es lo que yo dimensiono para el verde. ¿Okay? Es por eso, es, digamos, proporcional. Sale 23,3 toneladas. Luego hacemos lo mismo. Nos vamos aquí, reemplazamos 0,083, 2, raíz de 22, F' el 0,20 que sería el espesor de la losa, ¿sí? 103, ¿verdad? Aquí lo que podríamos hacer es una pequeña corrección en este valor de 0,20. Aquí este valor de 0,20 lo que viene a hacer es esto de aquí. ¿Ok? Que sería eh, el canto útil para el cortante horizontal. Realmente es menor a 20. Un poquito menor. ¿Sí? Sería el 20 menos un recubrimiento, ¿verdad? O sea, menos dos recubrimientos. Sería un poco menos. Igual ya va a variar muy poco porque luego lo ajustamos. Pero estrictamente hablando, sí deberíamos modificar ese valor ahí. Entonces, ¿qué obtenemos? Un valor. Ah, perdón. Sí, sí, está bien, perdón. Me acordé. Entonces, tenemos el valor de la cortante que absorbe el hormigón. Luego, pasamos a lo siguiente. ¿Qué parte debe absorber la armadura? Entonces sería ese cortante último para las armaduras horizontales o el estribo horizontal dividido el modificador de carga menos lo que absorbe el hormigón. De vuelta, cortante del modificador de carga era 0,9 y tú sale 10 toneladas. Una cosa muy baja. Ahí yo ya puedo elegir varillas mucho más inferiores.
En general, varillas de 6 estaría bien. En general estaría bien. ¿Por qué? Porque, primero, las cortantes en esa parte son realmente muy bajas. Y por otro lado, fíjense que este tablero, eventualmente yo tengo que armar como una losa. Es decir, eso debe tener un doble emparrillado, etcétera, etcétera. Y además de todo eso, debe entrar un estribo ahí, ¿verdad? Entonces, que sea lo más fino posible, está muy bueno, ¿ok? Para que no haya ahí no sé cómo se puede, un engunje ahí de varillas, ¿verdad? Entonces, de vuelta aquí, lo único que voy a rescatar es que el área de las varillas sería el equivalente a 2 ramas de phi de 6. ¿Sí? Y sale 24,5. Entonces sería 2 phi de 6, o sea, sería un phi de 6 cada 24,5. Entonces, sería así. El estribo, lo puedo poner así, el atado, y sería un phi de 6 cada 24 centímetros, por ejemplo. Otra opción, fíjense, ¿qué hubiese pasado si el estribo horizontal, EH, yo hubiese tomado como una varilla de 8 y de 8? La separación, ¿cuánto me hubiese salido en ese caso? Si cambio la varilla de 6 por una varilla de 8, ¿alguien me puede decir? Sería 43,7 centímetros. ¿Verdad? Entonces, algo que se podría llegar a hacer para optimizar un poquitito, porque debe ser 43 o menor, ¿verdad? Entonces podría ser, no sé, se podría adoptar una separación, pero este sí ya tiene un desperdicio interesante, ¿verdad? Pero como mi estribo vertical está separado cada 17, entonces mi estribo horizontal yo podría llegar a separar cada 34. Entonces lo que yo voy a obtener va a ser lo siguiente. Va a ser algo así. Acá, el estribo vertical. Aquí, el estribo horizontal. ¿Sí? Luego, voy a tener esta misma idea que se va a repetir, no sé, aquí y se va a repetir aquí. Pero lo que yo logro al hacer esta separación es lo siguiente. Voy a obtener aquí la separación horizontal, voy a decir, es 34. Y aquí la separación de los estribos verticales es 17. Entonces se dan cuenta que no es que yo agarro el número que sale y lo pongo, no. Yo voy a tratar de facilitar el trabajo, porque realmente, de vuelta, y repito, el que construye es un armador, es el herrero. Y tenemos que tener en cuenta, porque es la realidad, que esa persona no tuvo los mismos estudios ni tuvo la misma posibilidad que nosotros. O sea, no va a ser un tipo con un estudio universitario. Entonces, no hay que meterle más dificultad de todas las que ya tiene la obra. Entonces, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, una disposición de esta forma. ¿Qué consigo? Eh, un phi de 10 cada 17 centímetros como vertical, ¿sí? Y un phi de 8, por ejemplo, cada 34 centímetros como horizontal. Es decir, esto intercalado con el o la distribución vertical. Entonces es mucho más fácil de controlar, más prolijo y es fácil. Este estribo el mismo arma y ¡pum! Ya coloca, ¿verdad? Ya es fácil.
Sin embargo, el otro va a ser uno cada 17, el otro cada 24, y solamente van a coincidir al principio y luego en el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, un trabajo muy argelia es de nuestra parte hacer eso, ¿ok? Y fíjense que aquí lo que yo hice fue justamente la varilla de menor peso, de menor influencia en el costo final, la que adopté y adapté a una disposición, a una distribución un poquito más linda, más fácil y más, más amigable, ¿verdad? Pero esto ya son cuestiones de diseño, ¿verdad? A modo de cálculo es totalmente válido tomar 24, 24,5, 23, ¿ok? No, no hay problema. Ahora, si alguien agarra esto y me aparece esto y pone 26, a veces sí ya está mal. ¿Ok? Entonces, hicimos el dimensionamiento de una viga T a la flexión, todas las consideraciones y condiciones que hay que verificar. Una vez definida la sección de acero a la flexión, pasamos a determinar los estribos, ¿verdad? Diría el estribo principal o estribo vertical y luego lo que falta al estribo horizontal. Más adelante, evidentemente, ¿por qué nos sirve rememorar esto? Porque vamos a trabajar con puentes en viga T, ¿verdad? Este ya es un caso, pero ya vamos a dimensionar no solamente la viga, sino el tablero y demás. Entonces, eh, no sé si hay alguna consulta, si es que no quedó claro algún punto. En el caso de que no haya consultas, sería todo por hoy, ¿verdad? Evidentemente van a haber algunas clases que puedan extenderse un poquito más. Hay algunas que podrían llegar a ser un poco más cortas, pero en general nuestro horario sería de 8 a 10. Sin consulta, profesor. Dale. En ese caso, muchas gracias. Detengo la grabación a partir de ahora.